En esta hora yo vengo a hablarte de la palabra de Dios con el título: envió su palabra y los libró de su ruina. En el Salmo 107, versículos 19 al 20 dice así la palabra de Dios: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los libró de su ruina. La palabra de Dios es clara. Él envía su palabra a su tiempo para librarnos del fracaso físico, material y espiritual. Seamos sensitivos a la voz de Dios. Él tiene un propósito para con nosotros. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo libró de su ruina física al siervo del centurión y envió su palabra y lo sanó. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es lo que hoy en día quiere hacer el Señor Jesucristo a través de nosotros, que nosotros seamos portadores de su gloria. Él quiere enviar una palabra sanadora, una palabra libertadora a esa gente sin Dios y sin esperanza. Él quiere enviar su palabra, librarnos de la ruina física, material, espiritual. Dejémonos usar por el Todopoderoso y seamos portadores de su palabra, y dejemos que a través de nosotros Él envíe su palabra a esa gente sedienta del Dios Todopoderoso. La palabra de Dios también nos enseña que al rey Nabucodonosor le fue devuelta la razón y Dios lo libró de su ruina material. Leamos Daniel 4 del 36 al 37. En el mismo tiempo mi razón me fue dada, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El Señor Jesucristo envió su palabra al rey Nabucodonosor y lo logró de su ruina material. ¿Cuántas personas hoy en día están a borde de la quiebra, están a borde de la ruina total? Pero el Señor Jesucristo quiere enviarte una palabra, y es esta: que el Señor Jesucristo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Él quiere sacarte de esa ruina material. Él quiere bendecirte grandemente. Solo tienes que ser obediente a su palabra para recibir esa bendición sobrenatural y abundante en tu vida. También la palabra de Dios dice que Dios envió su palabra por segunda vez a Jonás y lo sanó espiritualmente. Jonás fue desobediente al primer llamado de Dios. Lo tuvo que tragar un gran pez para obedecer y ser sanado de su rebeldía espiritual. No pudo oír de Dios, fue alcanzado y transformado. Lo podemos ver en Jonás 3, capítulo del 1 al versículo del 1 al 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y va a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Acá podemos ver claramente que Jonás fue sanado espiritualmente. Jonás fue desobediente, quiso huir, lo tragó un gran pez, pero el Dios Todopoderoso es un Dios de segundas oportunidades. Le dio una segunda oportunidad y lo sanó espiritualmente. Y Jonás, obedientemente al segundo llamado, fue y predicó, y Dios lo usó poderosamente para que se convierta todo un pueblo. Dios quiere darte esa palabra a ti, esa palabra que necesitas a gente sin Dios y sin esperanza. Dios quiere usarte como evangelista, Dios quiere usarte como maestro, Dios quiere usarte como pastor, como profeta, como apóstol. Solo sé sensitivo al llamado de Dios y predica la palabra que Dios te da. No la palabra que la denominación quiere, sino la palabra que el Todopoderoso quiere dar en este tiempo a su iglesia. Concluyo con este texto y lo dice en el libro de Proverbios capítulo 28-20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El hombre de verdad. Dios quiere que nosotros seamos esos hombres y esas mujeres de verdad, que seamos portadores de su palabra. Dejémonos usar hoy en día y Dios hará grandes cosas a través de nosotros. Dios quiere enviar su palabra a su tiempo. Dios quiere enviar su palabra a la iglesia. Dios quiere enviar a su palabra a esa persona necesitada, a esa persona que está en la cárcel, a esa persona que está desahuciada. Él quiere enviar su palabra. Seamos portadores de la gloria de Dios y manifestemos el reino sobrenatural. Que Dios te bendiga.